20 de abril de 1999, Columbine, Colorado. Dos estudiantes del Instituto Columbine almuerzan despreocupados en el césped. No son conscientes de que por detrás, dos compañeros armados con dos escopetas, una carabina y una pistola 9 milímetros se acercan apresuradamente. Y llegado el momento, abren fuego contra ellos. Una de las estudiantes, Rachel Scott, recibe 4 disparos y pierde la vida al instante, mientras que la otra víctima, Richard Castaldo, recibió 8 disparos, quedando paralizado de la cintura para abajo. Después de eso, los jóvenes armados continúan abriendo fuego contra más estudiantes que se encontraban a las afueras del instituto. No obstante, a pesar del ruido de los múltiples disparos, los alumnos al interior de la escuela desconocen de qué se trata y dejan pasar el hecho por alto. Pero lo que no saben es que están a segundos de vivir uno de los tiroteos escolares más devastadores de la historia de Estados Unidos. Un hecho que no solo marcaría un antes y un después para los colegios, sino también a cómo la policía debe responder ante una amenaza tan inminente como lo fue la masacre de Columbine, donde tan solo la policía y los equipos SWAT tardaron 47 minutos en entrar al instituto después de comenzados los disparos, solo para darse cuenta de que este ya había finalizado, lo que dejó 13 víctimas fatales y 24 heridos, por lo que hoy conocerás por qué Columbine cambió a la policía de los Estados Unidos. Sin más, comencemos. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Yes, I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. The gun is right outside the library door, okay? Según los análisis y reconstrucción de los hechos, gracias a la toma de diarios, videos y testigos, es que se sabe que los perpetradores del ataque, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, llevaban poco más de un año planeando su ataque, el cual tenía como único propósito acabar con el mayor número de víctimas posible. Por lo que el 20 de abril de 1999, por la mañana, Eric y Dylan partieron en su vehículo hacia el instituto, armados con lo siguiente: una escopeta de bombeo Savage 67M calibre 12. Otra escopeta de doble cañón Stevens modelo 311D, también de calibre 12, una carabina Hindpoint 995 y una pistola Tec 9, ambas de calibre 9 milímetros, así como también llevaron consigo 99 explosivos y 4 cuchillos, por lo que alrededor de las 10:50 de la mañana, Eric y Dylan colocaron en la cafetería varias bombas, donde se planeaba que explotaran a la hora del almuerzo y que éstas provocaran un colapso de la estructura. Asimismo, varios de estos artefactos también fueron colocados en vehículos a las afueras del instituto, incluido el de los perpetradores. Esto para provocar algunas bajas a la policía que, llegado al momento del ataque, estarían a las afueras del instituto. Sumado a esto, otros explosivos fueron colocados a un campo a 5 kilómetros de distancia, con el propósito de servir como un distractor para los cuerpos de emergencia. No obstante, por suerte, ni los vehículos ni las bombas de la cafetería detonaron con éxito, y a lo mucho provocaron pequeños incendios. Aunque lo que sí pasó es que a las 11:19 am, Eric y Dylan comenzaron su ataque a las afueras del Instituto Columbine. Posteriormente, los perpetradores se abrieron paso hacia la cafetería de la escuela. Por suerte, minutos antes, el profesor de informática y entrenador William Date Sanders, al escuchar los primeros disparos, supo de inmediato que se trataba de un ataque y evacuó la cafetería con los estudiantes. Posteriormente, Eric y Dylan se dirigieron hacia otra de las entradas, aunque para esto, tan solo 3 minutos de comenzado el ataque, una de las maestras ya había llamado al 911 y a las 11:24 am, el primer policía llegó a la escena, quien fue recibido por disparos de Harris a unos 60 metros de distancia. Finalmente, los tiradores, después de lanzar varias bombas y tiros a todo movimiento a través de los pasillos, fue que llegaron a la biblioteca a las 11:29 am, donde los atacantes causaron la mayoría de las bajas, dejando
10 víctimas fatales y 12 heridos, para posteriormente recorrer algunos pasillos y la cafetería mientras ocasionalmente abrían fuego contra la policía, para finalmente, 49 minutos después del inicio de los disparos, Eric y Dylan se quitaron la vida a las 12:08 p.m. con sus propias armas. Claro que todo el ataque es mucho más complejo que este sencillo resumen, pero en datos puntuales, los atacantes dispararon 188 balas ese día, y su agresión directa contra los estudiantes duró tan solo 16 minutos. No obstante, los equipos SWAT tardaron 3 horas en concluir el rescate, a pesar de contar con 800 elementos de policía desplegados a las afueras de la escuela. Y es que es aquí donde las instituciones de seguridad fueron bastante criticadas por la población, pues a pesar de contar con los recursos, no irrumpieron y enfrentaron a los tiradores. Pero para comprender un poco esta respuesta, hay que analizar el contexto del conocimiento de la policía de ese entonces frente a situaciones así. Aunque antes de los trágicos sucesos en el Instituto Columbine ya habían ocurrido otros tiroteos en escuelas, es verdad que hasta ese entonces no existía ninguno que se le pareciera, pues antes de Columbine la mayoría de los ataques eran perpetrados por un tirador hacia uno o varios objetivos en específico, y no contra la mayoría de víctimas posible que se pueda atacar, por lo que la duración de estos sucesos era a lo mucho de unos pocos minutos. Asimismo, un gran número de estos tenía como motivo conflictos interpersonales, enfrentamientos entre grupos ideológicos, etcétera, etcétera. Y en los casos donde el tirador tomaba rehenes, la respuesta de la policía era primero establecer un perímetro seguro alrededor de la escena, analizar meticulosamente la situación y esperar la llegada de los cuerpos especiales, para posteriormente despejar poco a poco cada una de las habitaciones hasta dar con el atacante. Situación que aplicaron en Columbine. ¿Por qué? Porque era el protocolo establecido. Como te mencioné, no existían hechos parecidos que hayan ocurrido anteriormente. No obstante, la respuesta de la policía y los cuerpos especiales fue ineficiente. Eso no se puede negar, lo que claramente se vio reflejado en el número de víctimas, por lo que el gobierno federal se vio obligado a desarrollar un tipo de respuesta para escenarios así. Dentro de las duras lecciones que dejó el acontecimiento de Columbine, llevaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a otras agencias federales a desarrollar un programa conocido como Entrenamiento Avanzado de Respuesta Rápida para la aplicación de la ley contra tiradores activos. Sí, un nombre muy largo. Asimismo, se acuñó el término de tirador activo, que antes de Columbine no existía, el cual define a una o más personas que participan activamente en acabar o lesionar a otras personas. Dicho entrenamiento fue desarrollado por el Departamento de Policía de San Marcos, Texas, que consiste en una preparación de 16 horas que busca enseñar a los cuerpos de policía cómo enfrentar una amenaza así, en 3 fases importantes. La primera consiste en que los socorristas deben aislar la amenaza para reducir el número de víctimas. La segunda es distraer al tirador y la tercera es poner fin a la amenaza. Claro que este tipo de entrenamiento es mucho más complejo en la práctica, por lo que si te gustaría ver un video donde explique en qué consiste, no olvides dejarnos tu like. Pero al menos desde la creación del entrenamiento en el año 2002, más de 105,000 agentes del orden público han sido capacitados a través de este programa. Asimismo, dentro de las lecciones aprendidas por la policía después de Columbine, está que ante una amenaza de este tipo es el intervenir lo antes posible. Y de acuerdo a lo que dijo un elemento retirado del equipo de élite de rescate de rehenes del FBI en una entrevista para CNN, hoy en día lo que hacemos es ir al son de las armas. Reunimos a 1, 2, 3 o 4 elementos usando formaciones particulares. El objetivo número 1 es interceptar al tirador o tiradores. Y es que, de acuerdo al mismo exmiembro del FBI, más de la mitad de este tipo de ataques todavía está en curso cuando los oficiales llegan al lugar, y el 75% de los ataques requiere que las fuerzas del orden enfrenten directamente al tirador antes de que termine la amenaza. Además,
Además, esta respuesta debe ser rápida y contundente, pues de acuerdo a un artículo publicado por la exfuncionaria de alto rango del FBI, Katherine Schweit, de 35 incidentes con tiradores activos durante 2012, concluyó que el 37% de ellos terminó en menos de 5 minutos y el 63% en menos de 15, por lo que en promedio una amenaza de este tipo dura 12 minutos. Asimismo, otro de los aprendizajes que dejó Columbine es una mejor comunicación entre las agencias, estableciendo puntos como quiénes intervienen, qué están haciendo, qué están observando o escuchando. Claro que estas tácticas se coordinan a través de capacitaciones entre múltiples agencias de Estados Unidos. Ya para concluir, en 2017 se fundó el Centro de Angelis, donde se capacita a las fuerzas del orden replicando situaciones de tiradores activos en escuelas. Desde su creación, el centro ha capacitado a más de 170,000 personas, incluidas más de 350 agencias federales, estatales y locales. A pesar de todo esto, este tipo de escenarios se han replicado con el paso de los años. Incluso algunos expertos en la materia lo llamaron como efecto Columbine. Un triste suceso que después de 26 años sigue dejando muchas preguntas, pero no podemos negar que Columbine cambió a la policía de los Estados Unidos. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver, mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue MIS Army.